Guía, buenos días Miguel Ángel, buenos días compañeros, saludos a todos los radioescuchas. Hoy les quiero compartir este libro que es de Walter Elkann, se llama Introducción a la Teoría Económica del Desarrollo, Miguel Ángel, y cita a Adam Smith como el economista del desarrollo económico, como el gran estudioso, cita también a Keynes y a algunos otros economistas, y es un libro que lo utilizamos para dar clases. Es un libro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es un libro de Alianza Editorial Mexicana. Y la verdad lo recomiendo porque es bien importante que le entendamos a la economía y que veamos y que escuchemos en los indicadores que están pasando en México y en el mundo cómo vamos. Desde hace años, desde hace más de 100 años, se empezaron a aplicar ya los indicadores económicos para ver cómo era el desarrollo o cómo iba cada uno de los países. Lamentablemente vivimos en países muy desiguales, incluso aquí en México tenemos estados muy diferentes. Por ejemplo, Querétaro, Nuevo León y Aguascalientes crecen al 6 o al 7% y otros estados decrecen. Es decir, en México tenemos un decrecimiento y lo único que hemos logrado en los últimos 10, 12 años es crecimientos a 2 o 3%. ¿Por qué es importante este porcentaje? Para que nos quede claro a todos. Se necesita crear 1 millón de empleos anuales en México. ¿Por qué 1 millón? ¿Por qué esa cifra? Bueno, porque el número de personas desempleadas que hay actualmente, el número de personas que están en la economía informal y el número de estudiantes que van a egresar en este año suma 1 millón de personas. O sea, se requiere 1 millón de empleos. Para poder crear 1 millón de empleos, se requiere crecer al 5%. Esto significa que toda la economía necesita crecer en la media del 5%. Y así como se requiere ese crecimiento, pues lógicamente se ocupa que la inflación no llegue a 2 dígitos. Es decir, que la inflación esté a 4, a 5%, de preferencia a 1, a 2, o que no haya inflación. ¿Por qué? Porque el tema del salario tiene que ver con eso. Si la inflación es el incremento general y sostenido de los precios, pues obviamente el salario debe de crecer y los precios de los servicios y de los productos deben de mantenerse para aumentar el poder adquisitivo. Y aquí en este libro lo explica bien, son teorías muy sencillas, Miguel Ángel, de lo que es el desarrollo económico. También habla del tema de la población. Un indicador fundamental es el crecimiento de la población. Cada 10 años se hacen lo que son los censos y cada 5 años también, censo económico, cada 5 años 1/5 de la población, de cada 5 domicilios uno lo encuestan y cada 10 años ahora tocará hasta el 2030, pues se hace ese censo. Y de ahí se ve cómo está creciendo la población y cómo se distribuye el ingreso, que eso es otro tema. ¿Cuánto es lo que ingresa en la parte fiscal y cuánto es lo que ingresa en la parte de inversión extranjera, de remesas, de turismo, para ver la solidez de la economía? Y otro indicador de la solidez de la economía son las reservas internacionales. Ahora en México tenemos en el Banco de México alrededor de 190,000 millones de dólares, que esa es la reserva, lo que era el patrón oro en otros tiempos. Nuestra reserva son los dólares que tenemos y que el Banco de México, cuando hay un desliz o una depreciación del tipo de cambio, pues toma la decisión de ingresar al mercado cambiario una cantidad para, de alguna manera, que no se deprecie en forma excesiva el peso. Aunque tenemos un libre mercado, pero el Banco de México tiene sus instrumentos, como tiene otros, como el tema de la tasa de interés, Miguel, que también es fundamental. Hay 2 tipos de tasa de interés que están en este libro explicadas: la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa es cuando nosotros solicitamos un crédito a un banco, y la tasa de interés pasiva es cuando nosotros vamos y depositamos a un banco. Esa diferencia de tasas de interés es la utilidad de los bancos. Ese es el diferencial de tasas. Lógicamente las tasas deben de estar igual a 1 dígito. En México están a 2 dígitos.
precisamente por la falta de solidez económica que todavía no se logra, pero es otro indicador fundamental. Y finalmente termino con el tipo de cambio, Miguel, que es esa diferencia entre el peso y el dólar, o el peso y la rupia india, o cualquier otra moneda. Entonces, estos indicadores de desarrollo económico, el tema del empleo, el ingreso per cápita también, cuánto ganamos en promedio los mexicanos, andamos alrededor ya de $10,000 anuales, son indicadores que en este libro pues se explican, Miguel, y es importante saberlos, pues precisamente para tener claridad de cómo funciona la economía y cómo va nuestro país y cómo van los demás países. Esta es la recomendación del día de hoy, Miguel Ángel. Ramiro, pues muchas gracias por tu comentario el día de hoy. Te esperamos el próximo domingo, ¿no? Dios mediante, buen domingo a todos.